Me alegra mucho poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios. A ver, ahora sí que están sentados, levanten la Biblia, los que trajeron la Biblia, denle una vueltica. Miren, aquí estamos compartiendo con los hermanos en Arizona. Los católicos traen la Biblia. Y estos católicos, esto como que casi no trajeron. ¿Sí? Usted cuando vaya a las formaciones, lleve la palabra de Dios, ¿verdad? Usted la trajo en el teléfono, doña. Muy bien, pero la trajo. Los que no agachen la cabeza, ¿verdad? Estamos aquí por compartir la palabra de Dios. Vamos a abrirla, pues todos, vamos a abrirla. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy la Biblia, la palabra de Dios, nos va a enseñar cómo podemos salvarnos. ¿Cómo podemos nosotros tener vida eterna? ¿Cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios? Ustedes y yo nos preocupamos por un trabajo, nos preocupamos por el retiro, cuando ya nos vayamos a nuestra casa, ¿verdad? Y ya no trabajemos más. Nos preocupamos por los hijos, por la familia, por todo. Pero por la vida eterna y por la salvación, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que también debemos preocuparnos. Primero, la Biblia nos va a decir que para tener salvación necesitamos tener algo que se llama fe. Y fe es creer en Dios. Usted puede leerlo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos muestra lo que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Creer sin haber visto. ¿Y que creemos? Que hay un Dios. Pero para que usted tenga fe, a ver, un niño nace, ¿tiene fe? No. ¿Cómo al niño le nace la fe? ¿De qué manera? ¿Qué necesita? Usted le dio la Biblia, le dijo al niño, tome, aquí está, agárrese en la fe. ¿Así aprende la fe el niño? No. El niño para tener fe necesita de que le hablen, del que el papá y la mamá le enseñen. El niño cuando ve que el papá y la mamá vienen a comulgar, el niño le dice, mamá, ¿y qué está comiendo? Y usted le dice, ¿qué le dice? El cuerpo de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia y se arrodilla, le dice, mamá, ¿y qué va a hacer? Usted le dice, voy a rezar. Y usted lo trae a la iglesia y le dice, papá, ¿y quién es ella? Pues la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? La mamá de Diosito, la mamá de Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿No preguntan los niños eso? ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es aquel que está allá, que murió en la cruz. Y usted le explica al niño y el niño aprende la fe. La fe necesita que ustedes y yo la sembremos. La fe necesita que ustedes y yo la prediquemos. La fe no le nace a las personas sencillamente porque usted le dio la Biblia y ya agarró la fe. La fe necesita del testimonio de los padres. Igual que los buenos ejemplos, ¿verdad? Igual que los malos ejemplos. Si usted llega borracho todos los días a su casa, si llega tomado todos los días a su casa, ¿qué van a aprender sus hijos? Que eso es normal, que mi papá toma, que mi papá es un borracho. Si usted fuma, ¿qué van a aprender sus hijos? Pues a fumar. Si usted roba y todo el tiempo lleva cosas robadas, ¿qué van a aprender sus hijos? Pues a ser ladrones. Y si usted anda en chisme, doña, ¿qué van a aprender sus hijos? Pues a hacer radio acarigua, lo que no sabe lo averigua, ¿verdad? A ser chismosos. Si usted se viste bien, sus hijos se van a vestir bien. Si usted se viste mal, sus hijos se van a vestir mal. Como son los hijos, es el papá y es la mamá. Es el reflejo de lo que hay en la casa. Si el papá y la mamá tienen fe, los hijos tienen fe. Pero si el papá y la mamá son ateos, los hijos, pues también son ateos y no aprenden nada de Dios. De acuerdo a como usted sea, entonces su hijo será. Eso le voy a enseñar ahorita con la Biblia. Segundo, le voy a enseñar con la Biblia que Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y hay sacramentos de salvación. Por ejemplo,
la Sagrada Comunión. Para tener salvación hay que comulgar. Y usted sabe que en Venezuela hay, aquí no, pero en Venezuela pasa que hay católicos que no comulgan. ¿Por qué no comulgan? Porque sencillamente no se confiesan. Otros porque no quieren pasar a comulgar. Otros porque no se han casado. Otros porque viven en concubinato. Otros porque viven en adulterio. Usted sabrá. Pero para que nosotros tengamos salvación, dice San Juan 6:54, el que crea y se bautice, Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué más se necesita para salvarse? El sacramento del bautismo. Marcos 16:15, el que crea y se bautice, se salvará. Y hay padres que todavía no han bautizado a sus hijos. Y también dice Hechos 2:47 que hay que pertenecer a la comunidad. En la Biblia Reina Valera dice a la iglesia para salvarse. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál comunidad? La que Cristo fundó. Y también vamos a aprender en la Biblia que ustedes y yo somos luz. Debemos ser luz. Que debe haber luz en nosotros, y no oscuridad. Se lo explico con un ejemplo. Usted no puede venir a la iglesia con carita de ángel, con manos juntas, con alitas y con aureola, y cuando salga de esa puerta ponerse los cachos y la cola y volverse un diablo. Vino a la iglesia, rezó, comulgó y qué bonito se encontró con Dios. Y llegó a la casa y tiene el chuquiti metido. Y es un grosero y es un altanero. Y dice su familia, y este que se lo pasa en la iglesia dándose golpes de pecho, mire cómo es. Y esta que va a la misa y todo, mire cómo se comporta. No, ustedes y yo debemos aprender que es con Dios y con las cosas de Dios. Y debemos hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, ahora se lo muestro en la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja. Juan, capítulo 3, versículo 16. El evangelio de hoy. Escuchen. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo es la prueba, la muestra? Por ejemplo, ¿cómo demuestra el novio que ama a la novia? Porque hace algo por ella, porque demuestra interés por ella. Le da flores, le da caramelos, la saca a pasear, le dice mentiras, pero le dice algo. Y así dice la mujer, ay, este sí me quiere. Le demuestra con algo concreto, ¿sí? ¿Cómo demuestra la esposa que ama al esposo? Le hace de comer, lo atiende, lo asiste. ¿Sí o no? Ya cuando la mujer dice, ay, no, este me cae pesado, ya no lo quiero ni ver, ya no lo soporto, le está perdiendo el amor. ¿Conocen alguna vieja que le está perdiendo el amor a su marido? La de Venezuela, la de Venezuela. ¿Cómo Dios ama a la humanidad? La prueba más fidedigna y más hermosa, más grande que podemos tener nosotros del amor que Dios tiene a la humanidad. Ahí le va. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único. ¿Cómo es la manera que Dios amó al mundo? Le dio al Hijo único. Le entregó, le regaló para que muriera en la cruz a su único Hijo. Ahora, Dios nos mostró su amor. Dios nos mostró su entrega. De Él para nosotros vino su único Hijo. Ahora, de nosotros para Dios, ¿qué debe haber? De nosotros para el Señor, ¿cómo le pagamos ese amor? Por ejemplo, la novia recibe flores, la novia recibe chocolates, caramelos y mentiras. ¿Cómo ella agradece el amor? Le lleva las flores y dice, ay no, qué flores más feas, y las bota. Le llevan los chocolates
y dice, ay, no, esos chocolates no me gustan, me va a engordar, lo bota. Le dice mentira y no se la cree. ¿Esa es la manera de recibir el amor? ¿Cómo la mujer demuestra el amor? Haciendo lo que hace por el marido. ¿Cómo el marido recibe el amor? Se va a trabajar, trae la comida a la casa, ayuda a su mujer, está con ella, no le pone cuernos. Es la manera en cómo el hombre le responde a su esposa. Ahora, ¿cómo nosotros le respondemos al amor de Dios? ¿De qué manera? Miren lo que viene, paren la oreja y oído al tambor. Para quien cree en Él, no se pierde. ¿Para que qué? Quien cree en Él, Despacio. Para quien cree en Él, quien crea en Él. no se pierda. ¿Qué es lo que Dios pide que tengamos para con Él? Para Que no se pierda. que... Quien cree en Él, no se pierda. Despacio, despacio. Vocalice bien. Ahí yo le voy ayudando. Despacio. Para que... No, despacio. Para Quien cree en Él, que quien cree en Él. ¿Cómo es la respuesta de nosotros con Dios? Quien cree en Él. En español, Dios espera que nosotros tengamos fe. Que creamos en Él. Que creamos en el Señor. Y de esa fe es la que le quiero hablar. Que ustedes y yo podamos creer en Dios. A ver, vamos a buscar cómo dice la Biblia que debe ser la manera de creer en Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 10, versículo 14 enseña la forma en cómo nosotros le pagamos a Dios, le respondemos a Dios, le agradecemos a Dios que Él nos haya mandado a su Hijo. Dios mandó a Cristo y nosotros lo recibimos. Ahora, ¿qué espera Dios que nosotros le demos? Que tengamos fe. ¿Cómo nace la fe en el ser humano? Yo quiero que ustedes presten mucha atención en esto, porque hay mucha gente que dice, Padre, ¿y cómo aumento mi fe? ¿Sí han escuchado eso? Yo quiero que mi fe sea grandotota. Yo quiero que mi fe sea grande. ¿Sí han escuchado esa pregunta? Aquí la voy a responder. Primero, escuche. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Para invocar a Dios, le decía al inicio, debemos nosotros creer. ¿Cómo una persona puede invocar a Dios si todavía no ha creído? A ver, un niño, ¿cómo puede llamar a Dios Padre si todavía no lo han explicado? Un adolescente, un joven, ¿cómo puede llamar a Dios Padre? ¿Cómo puede llamarlo si todavía no lo han explicado? Un adulto, ¿cómo manifiesta su fe si todavía no sabe? Oigan, ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? se necesita oír hablar de Dios para que tengamos fe. A ver, ¿de qué habla usted en su casa? ¿Qué escuchan sus hijos? Miren, yo una vez fui a una casa por allá, más acá en Venezuela. Entonces yo llego a la casa y allá en Venezuela hay loros reales. ¿Conocen al loro real? Esos loros que hablan, pues. ¿Se han escuchado a los loros hablar? Hay loros que hablan. Y hay gente que enseña a los loros a hablar. Y yo andaba misionando, iba visitando las casas. Y yo llegué a una casa. Entonces cuando yo iba llegando a la casa, alguien estaba diciendo groserías. Y yo caminaba, mire qué grandísimo, y yo no sé qué. Y hice como 5 groserías sabía el loro. No las digo porque eso es malo. Y yo decía, ¿pero por qué me están insultando? Y yo no sabía que era el loro el que estaba diciendo la grosería. Cuando yo entré, yo veo que siguen diciendo groserías, saludo, y la señora me dice, ay, padre, qué pena, padre. ¿Por qué? Es que este pedazo de loro, mire lo grosero que es. Yo le dije, es el loro. Sí. Y yo dije, pues mira,
¿Y quién le enseñó a decir groserías al loro? Ay, padre, mis hijos le enseñaron groserías. Yo enseñándole el Padre Nuestro, el Ave María y el pedazo del loro, lo que sabe decir son groserías. Lo que dice son groserías. Y el loro, yo estaba hablando con la señora y decía grosería y se reía. Se reía el pedazo del loro. Y yo decía, te lo voy a llevar a mi mamá para que lo coma con arroz allá en un sancocho. Miren, lo que usted enseñe, eso aprende. ¿Cómo es que dice? Lea de nuevo lo que leyó. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de él? Lo que usted hable, eso la gente va a creer. Lo que usted enseñe, eso la gente va a creer. Oiga, ¿Cómo oirán ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? si no hay nadie que lo proclame? ¿Cómo nace la fe? Cuando hay gente que la proclama. ¿Qué habla usted en su casa? ¿Qué enseña usted en su casa? ¿Cuál es el ambiente que hay en su casa? ¿Hablas de Dios? ¿Hablas de los santos? ¿O de qué hablas? ¿De juegos, de armas, de groserías, de videos, de movies, de trabajo? ¿De qué habla usted en su casa? Si en su casa no se habla de Dios, entonces sus hijos no aprenderán de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos fe. ¿Y quiénes van a sembrar la fe? Ustedes y yo. Miren, yo recuerdo mucho a mi abuelita y a mi abuelito. Yo se lo he dicho antes, pero ahora se lo digo en persona. Mis abuelitos tenían en la casa dos cosas muy importantes. Mi abuelo tenía al frente de la casa la Santa Cruz, tamaño de persona. Una cruz grande, del tamaño de una persona. Y todas las noches alrededor de la Santa Cruz, nosotros sabíamos que teníamos que rezar. Pero a veces llovía. Y entonces o hacía frío. Mi abuelita tenía dentro de la pieza, de la sala, un altar. Y si llovía, pues nos íbamos para adentro a rezar. Y si no llovía, pues nos íbamos afuera a rezar. Pero todos los días en el altarcito, nosotros íbamos a rezar. ¿Usted en su casita tiene el altarcito? ¿Tiene la Biblia? Sus abuelitos lo tenían. Sus padres lo tenían. ¿Se recuerdan? ¿Y usted lo tiene? Sí, bueno, le felicito a que los tengan. Ahorita mi abuelo se enfermó, fue a mi casa, se vino a una casa del pueblo y yo lo iba a ir a visitar. Y yo no sabía dónde vivía mi abuelo. Me dieron una indicación, pero no supe. ¿Y saben cómo fue la manera de yo descubrir la casa de mi abuelo? Porque cuando iba en el carro volteé, había una santa. Y yo dije, aquí vive mi abuelo. Y bajé el vidrio y me asomé y venía mi abuelo a saludarme. Yo dije, este es mi abuelo. Este es mi abuelo. Así nosotros tenemos que manifestar la fe. Esto de en diciembre, ¿se acuerdan que en diciembre se hace el pesebre en la casa? ¿Sí o no? Sí. Y ustedes ven que hay gente que ya dejaron de hacer el pesebre y decoran la casa y colocan a Santa Claus, cascabeles y colocan un poco de cosas de adorno. Y Dios se celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Los niños deben ver el pesebre y no lo hacen. Esto de la noche esta de, ¿cómo que llama? De las brujas. Eso, ustedes saben cómo llama. ¿Qué es lo que ven los niños en la casa? Decoraciones diabólicas, demoníacas, y algunos curas en la iglesia también no digan nada. ¿Hacen eso? ¿Qué es lo que ven sus hijos? Cosas malas. Y en vez de aprender la fe, entonces la olvida. ¿Cómo usted manifiesta la fe? ¿Cómo la gente va a aprender la fe si no hay nadie que se la enseñe? Usted dice, ay, es que mi niño no sabe rezar, no sabe las cosas de Dios. Pues eso es culpa suya. Eso es culpa suya. Yo soy padre de una parroquia, soy vicario. Y yo le dije a la gente, pues vamos a aprender a leer la Biblia. ¿Y qué hice yo? Pues agarramos y le regalamos Biblia a la gente. ¿Y qué hago? Le digo a la gente así como ustedes están, abra la Biblia, léanlo en la Biblia. Los evangélicos los tenían azotados, llenos de mentiras y de confusiones.
Y yo agarré a uno que se decía oveja, que era como pastor, y lo debatí en la plaza. Y agarré y coloqué unos parlantes, y ahora por el pueblo dice, uy, es que este padre sí habla, este padre sí dice. No, tengo que mostrar la fe. ¿Cómo usted crea temas de conversación en su casa de fe, de cosas de Dios? Habla de Dios. Llegó su hijo y le dijo, mamá, en la escuela me dijeron que yo descendía del mono. Y usted le dice, ay, hijo, está bien. No, agarre la Biblia, explíquele el tema de la creación, léale el libro del Génesis, que fue Génesis 1:26, que fue Dios que creó al hombre y la mujer. Mamá, en la iglesia me dijeron que yo no podía determinar si era hombre o si era mujer, que más adelante yo sé si soy hombre o mujer. ¿Cómo que más adelante? Agarre la Biblia y muéstrele que Dios creó hombre y creó mujer. Y lo que dice Romanos 1:26, que es una aberración, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero si usted no se lo enseña, ¿quién se lo va a enseñar? Yo le decía la vez pasada, en el tiempo de antes no se necesitaban catequistas. ¿Saben quién eran los catequistas? Papá, mamá, abuelo, abuela, tío, cualquier familiar. Y hoy día, ustedes ven, y no menosprecio el trabajo de los catequistas, por el contrario lo agradezco. Ustedes ven que hoy día sus hijos tienen catequistas. Y hay algunos catequistas que le enseñan es a colorear y a pintar y a echan cuenticos. Y hay otros muy centrados que le enseñan con la Biblia. Y dice, ay, es que mi niño no aprendió nada. Culpa de catequista. No, culpa suya. Que usted debía enseñarle la fe, no le enseñó. Antes no se pagaba para que cuando un muerto hubiera una rezandera. Porque todos en la familia sabían rezar, ¿sí o no? Y hoy día le pagan a una para que llore, a una para que rece y a otro para que vengan a tomarse el café que le dan. Pero entonces nadie sabe rezar. Ustedes se ríen, pero es verdad. Y entonces en la familia ya nadie quiere practicar, hacer un rosario. Entonces agarran y colocan el rosario de internet. Voy a colocar el rosario para que rece el rosario solo. ¿Y usted no sabe los misterios? No, padre, es que voy a hacer el más cortico. El que es más cortico, ese, la coronilla, que es más cortica. Flojo perezoso, ¿por qué no hace los dos? Antes no se le pagaba a los músicos para que fueran a cantar en la iglesia. Estaba el coro de la iglesia, pero si había una misa en cualquier otra parte, todos cantaban, todos se sabían las alabanzas. Y ahorita nadie canta. Si no está el coro, y saludos al coro, nadie canta. Ya hemos perdido la manera de cantar, de rezar, de hablar de Dios. Oigan, escuchen. Dios quiere una respuesta de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Que tengamos fe. Dios mandó a su Hijo para salvarnos y quiere y espera que nosotros le demos algo, y esa es la fe. ¿Cómo nace la fe? Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo van a invocar a Dios si no han creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Ahí está el problema. ¿Cómo la gente de hoy día podrá creer en Dios si no oye hablar de Él? Si hasta los curas no quieren hacer homilía allá en España. Si hasta los padres dicen, voy a hablar 2 minuticos y ya se voy a terminar la misa. Y la gente sedienta de la palabra de Dios. Y la gente con ganas. Y el padre como apagando candela hace la homilía. ¿Cómo sus hijos van a escuchar de Dios si ustedes no le hablan de Dios? Si ustedes no les enseñan. Mire, allá donde estoy trabajando, estamos construyendo como un caney, como un salón para los niños de catequesis. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Que usted también debería hacerlo en su casa. No necesariamente como yo lo haga, pero debería hacerlo en su casa. Si tiene hijos. Vamos a colocar en las paredes, en una pared blanca vamos a colocar mandamientos de la ley de Dios. 10. Sacramentos. ¿Cuántos son? 7. Mandamientos de la iglesia. Obra de misericordia. Padre nuestro, Ave María. En vez de que usted tener cuadros y ahorita que es tan fácil, en la nevera ponga los mandamientos de la ley de Dios. Allá en la cocina ponga los sacramentos. En la puerta, en cada puerta de su casa, Padre nuestro, Ave María.
Y cuando su hijo esté por ahí, párese con él y diga, vamos a leer el Padre Nuestro, vamos a aprenderlo. Vamos a leer los mandamientos. Y así sus niños algún día lo van a leer solo y lo van a aprender. Lo vamos a hacer para que los niños en catequesis se me aprendan los misterios del rosario, si es posible los libros de la Biblia, si caben, que aprendan todo. ¿Cómo van a invocar a Dios si nadie les enseña? ¿Cómo vamos a responderle a Dios el amor que nos tiene con Cristo si no hay personas que enseñen las cosas de Dios? Oigan. ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? Repítalo. ¿Cómo oirán ¿Cómo su familia oirá si no hay quien lo proclame? si usted queda callado y no lo proclama? ¿Cómo su familia escuchará la palabra de Dios si usted guarda silencio y no la enseña? Miren, es bonito aprender, es bonito llenarse de Dios, pero yo siempre le reclamo y aquí también le reclamo. No es posible que un domingo usted vaya solo a la iglesia sin sus hijos. No es posible que un domingo usted vaya a la misa solo sin su esposo. No es posible que un domingo usted vaya a la iglesia solo sin su esposa, sin su familia. Lo deje allá guardando. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Padre, es que nadie me quiere acompañar. Llegó de la misa. ¿Quién quiere ir a comer en el restaurante? Todos. ¿Quién quiere ir a una alberca? Todos. ¿Quién quiere ir de paseo? Están como los matrimonios. ¿Quiénes vienen a la misa? 3 pelagatos. ¿Quiénes van a la fiesta? 200 personas. Y dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cosa buena. Allá sí van a mover el esqueleto, ¿verdad? Pero en la cosa de Dios no van al matrimonio. Usted es el responsable de que en la fe se siembre en su casa. Usted es responsable de que la fe nazca en su casa. ¿Por qué no lo hace? Ay, padre, es que mi hijo me dijo que no podía obligarlo. Que la fe obligado ni la ropa, padre. ¿Cómo se? Sinvergüenza. Cuando su hijo se enferme, pues no le dé medicina. ¿A qué pelado le gusta tomarse la medicina? A ninguno. Cuando su hijo esté creciendo, pues no lo lleve a la escuela. ¿A qué niño le gusta ir a la escuela? A ninguno. ¿A qué niño chiquito le gusta andar con ropa, colocarse la ropa? ¿No le gusta andar sin ropa? ¿Para qué lo viste? Lo obliga. Le exige. Usted le pone, le abre la boca y le pone la medicina y se la toma. Y si la bota, le agarra la chancla y agarra la medicina y se la toma. De por la buena la toma. De por la buena come. Si no se come eso, pues entonces no come nada y el pelado tiene que comer. Pero entonces la fe, nosotros somos blandengues. Hay que dejarlos quietos. Decía una señora por allá. Padre, mi hijo hizo en la casa un altar a la llamada Santa Muerte. Padre, yo entré a la casa y eso fue horrible, horrible. Tenía el altar. ¿Qué hago? Yo le dije, ¿qué hizo? Pues fui y hablé con un padre de por allá de la luna y me dijo que eso era libertad de él, que lo respetara, que no se metiera con él. Y fui por donde otro y me dijo lo mismo. ¿Y usted qué me dice? Pues agarre ese muñeco y pártalo. Ay, padre, y dígale a su hijo, es mi casa. Y en mi casa se hace lo que yo diga. Y si le dice, pues no, mamá, pues agarre su maleta y se va de mi casa, porque aquí usted vive como cristiano y no como pagano. Cuando me diga la doña qué hizo, yo les aviso qué hizo, pues no sé qué haría. ¿Cómo es posible que en su casa usted debe mostrar, manifestar la fe y sus hijos son unos ateos? No creen en Dios. Eso no es culpa mía, eso es culpa suya. Que no lo llevó a la iglesia, que dejó que hiciera lo que quisiera. Después le hablo de los hijos. Oigan, y el marido igual y la esposa igual. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Entonces la palabra de Dios debe ser proclamada y predicada para que la fe venga, para que la fe el mundo la tenga. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo, para que todo el que crea en él, ustedes y yo debemos tener fe en Cristo. Y para que la fe nazca debemos sembrarla. ¿No lo dijo Jesús? La fe es como la semilla de mostaza que un hombre siembra en la huerta. Es la más pequeña,
de todas las hortalizas. A misa los domingos. La Biblia un ratico, el rosario un ratico. Usted agarra, se pone a cocinar, dura horas. Se pone a trabajar, dura horas. Se pone a ver televisión, dura horas. Se pone a dormir, dura horas. Se pone a las cosas de Dios, dura un ratico, chiquitica. Pero cuando nace se vuelve en un árbol. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5. ¿Cómo podemos hacer que la fe crezca en la familia? ¿Cómo podemos hacer que la fe crezca en nuestra vida? Presten atención al centurión. Jesús alabó la fe del centurión y dijo: no he encontrado una fe tan grande en Israel. Si usted quiere tener una fe grande, aprenda de la Biblia cómo podemos tenerla. Dios nos entrega a su Hijo y espera de nosotros que tengamos fe. La mujer le da a usted de comer y espera que usted por lo menos le diga gracias. Su mamá le sirve la comida y espera que usted por lo menos lave el pedazo de plato donde comió. Usted le trae chocolates a la novia y espera por lo menos que la novia le dé un piquito. Dios nos da a Cristo y espera que nosotros le demos fe. ¿Cómo aumentamos la fe? Presten atención. Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión. ¿Quién se le acercó? Un centurión. ¿Quién es un centurión? Un militar. Una persona encargada, como creo que eran 100, yo no sé cuántos soldados eran de bastantes. Eran de bastantes soldados. Tenía una centuria. Una centuria era como un batallón y era jefe. Se le acercó un centurión. Suplicándole. ¿Qué hizo el centurión? Le suplicaba, le rogaba, le pedía. ¿Qué? Señor, mi muchacho está en cama. ¿Tenía el muchacho ahí? ¿Dónde lo tenía? En la cama, en la casa, lejos de Jesús. Totalmente paralizado. ¿Cómo estaba el muchacho? Paralizado, a punto de caramelo. No podía moverse. Y sufre terriblemente. Estaba enfermísimo. Estaba sufriendo. No solamente paralizado, estaba que se moría. Y el centurión vino donde Jesús le dijo: Señor, por favor, ayuda a mi criado. Miren, presten atención porque esto es muy importante. Jesús le dijo: ¿Qué dijo Jesús? yo iré a sanarlo. Yo voy para allá. Yo voy a acercarme a donde está su muchacho y lo voy a sanar. Yo voy para allá. Y miren cómo tenía la fe el centurión. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Señor, no vaya para mi casa. Por favor, no. El centurión era un asesino. El centurión tenía que matar gente, era un corrupto, era una persona que Roma mandaba. Y tenía que ser fuerte, tenía que reprimir. Y como Jesús, siendo santo, iba a entrar a la casa. Señor, para mi casa yo no soy digno de que usted entre. No vaya a ir, Señor. En mi casa hay pecado, hay vicio, hay cosas malas vidas. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. De nuevo, ¿qué? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Con que usted diga una palabra, mi sirviente sanará. ¿Qué fue lo que el centurión le pidió a Jesús? Que su muchacho estaba enfermo. ¿Cómo le dijo a Jesús que lo curara? Que dijera la palabra de Cristo tiene más autoridad y más poder que cualquier otra cosa. El centurión le dijo: mire, Señor, para mi casa no vaya, pero si usted da una orden, dice una palabra, mi criado sanará. Acuérdense de ese, ¿qué versículo es? 9, Mateo 8, 9. Va en el 9. Di una palabra, es el versículo 9. Di una palabra y mi criado sanará. Escuchen. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes,
Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, y él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Miren, el centurión dijo, yo soy capitán. Y cuando digo una palabra y mando, a mí me obedece. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús se quedó admirado. Jesús Se quedó admirado. se quedó Admirado. sorprendido, admirado de que el centurión le hubiera dicho, di una palabra. Si su palabra sale de su boca, así se hace. Jesús se quedó sorprendido de que el centurión le fuera dicho que su palabra podía sanar al muchacho. Porque si él, que era subalterno, daba una orden, la cumplía, su palabra era más poderosa. Y escuchen, Al oír esto, cuando Jesús escuchó esto, y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado oigan, les aseguro que no he encontrado. a nadie en Israel con tanta fe. ¿Cuál era la fe del centurión? Que la palabra de Cristo podía sanar al muchacho. Y Jesús dijo, no he encontrado una fe tan grande. ¿Cómo su fe crece? ¿Cómo su fe aumenta? ¿De qué manera? Con la palabra de Cristo. ¿Usted quiere que su fe sea grandotota? ¿Ya leyó la Biblia? Vamos a ver, una vueltica y denle una vueltica a la cámara. Levanten la mano los que tengan la Biblia, levanten la mano los que tengan la Biblia. Aquí o en la casa la hayan dejado, no importa, levanten la mano. Dejen la mano arriba los que ya leyeron toda la Biblia, toda. Voltee para acá, Catire, voltee para acá, no me lo delate. ¿Cómo nuestra fe aumenta? Leyendo la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su fe sea grande? Sí, Padre. ¿Y por qué no lee la Biblia? ¿Usted quiere que su fe crezca? Sí, Padre. Si Dios nos mandó a Cristo, su Hijo, porque nos amaba y espera de nosotros fe, y nuestra fe aumenta leyendo la palabra, ¿por qué usted no la lee? Ahí están, aquí están los ¿cómo llaman? Los apóstoles de la palabra. ¿Ustedes saben quiénes son los apóstoles de la palabra? En internet usted busca y ahí se lo explica. Pero los apóstoles de la palabra son personas que estudian la Biblia. Si usted no sabe de la Biblia, ellos se la enseñan. Y tienen libros y tienen escritos del padre Flaviano y ahí le muestra a usted. Llega un protestante y le dice, María tuvo más hijos. Y los apóstoles de la palabra le muestran con la Biblia que es mentira, que es un engaño. Que no hay que confesarse. Y los apóstoles de la palabra con la Biblia le enseñan que sí hay que confesarse. Pero ¿saben cuál es el problema nosotros? Que tenemos pereza. Que tenemos flojera. Para la muestra un botón. Yo comencé como en octubre, noviembre, por allá a leer la Biblia. Con todos los que escuchan las redes sociales. Vamos a leer la Biblia. ¿Saben cuántas personas había en el primer día? 290,000 personas. Yo dije, naguara. Yo no sé qué esperaban, que yo le colocara dibujitos, que yo le colocara muñequitos, no. Yo agarré, me senté y me puse a leer la Biblia. ¿Y saben cuántas personas están leyendo la Biblia hasta ahorita? Como 20,000, 25,000. Y todos los demás se quedaron por el camino. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Quiero tener fe, quiero creer en Cristo. Jesucristo es lo mejor para mi vida. Jesucristo es el Señor. Quiero ser de Dios. Pero yo no leo la Biblia. Pero a mí no me gusta, me molesta. A mí me fatiga. Padre, es que leer la Biblia da sueño. Padre, es que leer la Biblia da pereza. Uy, no. Yo me puse a leer la Biblia y me quedé dormido, Padre. Yo me quedé, me dice la gente ahorita, Padre, me quedé. Estaba allá en México y un señor llegó. Estoy leyendo la Biblia con usted, Padre. Y yo le dije, ay, qué bueno. ¿En qué capítulo vamos? ¿En qué libro vamos? Vamos en los evangelios. ¿Qué cuento? Ya íbamos en Romanos. Va a decir mentiras al Padre. Oigan, la fe más grande que una persona puede tener es en la palabra de Dios. Ahora, ya dice la Biblia, Dios nos entrega a Cristo su Hijo para que ustedes y yo lo amemos. Nosotros debemos a Dios darle en respuesta la fe.
La esposa hace la comida y espera del marido que le diga gracias. Si el marido no le dice gracias, la mujer seguirá haciendo la comida, pero se sentirá triste porque ¿conocen algún marido desconocido por ahí? Desconocido, no, desagradecido. ¿Conocen algún hijo por ahí que la mamá le hizo la comida, ni los platos lavó, ni levantó? Allá los de Venezuela, los pelados de Venezuela, que creen que la mamá es cachifa. Pues allá. Así somos con Dios. Dios nos da a nosotros a Cristo para que creamos en Él, pero ni la palabra queremos escucharla. Ahora, escuchen bien. La fe necesita, dice Santiago capítulo 2, versículo 14. La fe necesita, no es que yo diga, hoy yo creo en Dios, yo amo a Dios y Jesucito para arriba y Jesucito para abajo, no. La fe necesita de obras. Una fe, si no tiene obras, está muerta. Y muchos católicos tienen la fe muerta. Solamente vienen y se arrodillan y Padre Nuestro y Ave María. Y solamente vienen a la misa los domingos y vienen a dormir. Pero no participan de un movimiento de apostolado. No participan de la iglesia. Necesitamos catequistas, dice el Padre. Y dice, ahí le hablan, catequista. Necesitamos músicos, ahí le hablan, que sea músico. Necesitamos lectores, no quiere participar. Y aunque hayan personas en la iglesia que los llamen, que los inviten, que quieran formarlos, que quieran prepararlos, y en estos lugares hay muchos, como el apóstol de la palabra, por ejemplo, decimos, no, eso no es conmigo, yo tengo que trabajar, mire, yo tengo que trabajar, padre, tengo que hacer dinero, mire, escuche, el día que usted se muera, no se va a llevar nada. Usted que fue un viejo agarrado y pichirre y tacaño y mezquino y solamente hizo dinero y guardó. El día que usted se muera, dice su esposa, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Gracias a Dios se fue ese viejo pichirre. ¿Sabe quién va a quedar con toda la platica? Su esposa. ¿Y sabe qué va a hacer? Ni le digo para que no ponga bravo. Y usted que acumuló tanto y guardó tanto, doña, no se ría. Porque toda esa ropita y todas esas joyas y peroles que tiene en la cocina y todo eso, dice su marido, el matrimonio era hasta que la muerte nos separara. Ya nos separó. ¿Y sabe qué va a hacer su marido? Si todavía, no, pero es que así esté viejito, esté joven, va a decir, ya se murió mi esposa, voy a buscarme una chencha por ahí. Y se busca otra, le dice, mire, aquí hay ropa, aquí hay de todo, y usted que guardó y acumuló no le sirvió. No tuvo tiempo nunca para Dios, solo fue de acumular y de guardar, y su fe la manifestaba a raticos y no se comprometió en nada en la iglesia, y ahí está. No podrás hacer nada. Que le voy a salir, que le voy a jalar las patas, pura mentira. ¿Qué cuento de pata y qué cuento de salir? Usted después que murió, ya va a entregarles cuentas al Señor. La fe sin obras está muerta. Usted puede decir yo creo en Dios, pero ni catequista es, ni lector es, ni un movimiento de apostolado, ni va a predicar, ni va a misionar, ni participa de la iglesia. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Oigan, Santiago 2:14. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve la fe si no viene acompañada de obras? ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Acaso esa fe lo va a salvar? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? ¿De qué les sirve? Miren cómo lo dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Y miren cómo lo dice San Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes y yo decimos que creemos en Dios, pero tenemos una fe sin obras, está muerta. Vengo a la iglesia solamente los domingos, me siento, me paro y me voy para mi casa. Mis hijos un desastre, mi familia un desastre, ni me he casado, ni participo de la iglesia. Llamamos a un retiro, llamamos a una preparación, una formación, no queremos ir, no queremos participar. ¿De qué le sirve esa fe? Miren cómo lo dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Ya estamos terminando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor?
¿Por qué me llaman Señor, 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 Señor? y no hacen lo que les digo. ¿Y no le hacen caso a Cristo? ¿Y no servimos a Cristo? Voy al trabajo porque me pagan. Hago esto porque me paga. Es lo que dice, por plata baila el mono, el perro. Bueno, no sé quién bailará. Por dinero hago lo que sea. Ajá, ¿para qué voy a servir a la iglesia? ¿Para qué voy a trabajar en la iglesia? ¿Para qué voy a estar en la iglesia? Si igual el Padre no me va a pagar. Y bastantes cosas tengo que hacer en mi casa. Y hay gente que nunca, aún teniendo tiempo y oportunidad, sirve en la iglesia. Y participa en la iglesia. Y se aleja de la iglesia. Ni ayuda, ni colabora, ni lava, ni presta la batea. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Pero no le hacen caso a Dios. Miren cómo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, Si ustedes me aman, ¿quién ama a Dios? Yo. guardarán mis mandamientos. Sencillo. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Tiene la fe y tiene las obras. Por eso el Evangelio de hoy dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Dios nos mandó a Jesús. ¿Qué espera de nosotros? Para que todo el que crea en Él no se pierda. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros tengamos fe, pero no una fe de palabras, no una fe de mentiras, una fe con obras, una fe verdadera, una fe auténtica. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender que no solamente es decir Señor, que no solamente es decir yo creo en Cristo, sino que también es trabajar en las cosas de Dios, trabajar en las cosas de Jesucristo. Y muchas personas en la iglesia, en las parroquias, no todos son de aquí, me imagino, en su parroquia hay oportunidades para que usted se ponga a trabajar. Necesitamos lectores, necesitamos músicos, necesitamos monaguillos, sacristanes, necesitamos seminaristas, religiosas, necesitamos curas, necesitamos misioneros, necesitamos apóstoles de la palabra, pero nosotros no tenemos tiempo. Si no le servimos a Dios que nos ha dado a Cristo, si no le respondemos a Dios que nos ha dado a Cristo, entonces, ¿cómo Dios nos va a seguir bendiciendo? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.